Apartado 4. Movimiento armónico amortiguado. El movimiento armónico simple es una aproximación idealizada que no suele darse en el mundo real. El motivo es que por lo general tenemos rozamientos, que van a ir ralentizando el movimiento del sistema. Debemos, por tanto, incluir una fuerza que nos cuantifique el rozamiento. Es difícil hacerlo, pero en muchas situaciones de movimiento de fluidos se puede aproximar la fuerza de rozamiento como algo proporcional a la velocidad. De modo que podemos hacerlo así. Fuerza de rozamiento igual a menos una constante v por la velocidad, donde el signo menos indica que esa fuerza se opone al movimiento. Eso nos da una aceleración proporcional tanto a la posición como a la velocidad. Si escribimos la velocidad como derivada de la posición con relación al tiempo y la aceleración como segunda derivada, obtenemos una ecuación diferencial. La resolución de esa ecuación es complicada y no vamos a ver los detalles del proceso, solo veremos los resultados. Esta ecuación diferencial tiene diversas soluciones según lo que valgan los valores de las constantes k, m y b. Si el parámetro de amortiguamiento b es pequeño, tenemos un tipo de solución. Si es más grande, tenemos otras dos soluciones. Cada una de esas soluciones nos da un tipo de movimiento amortiguado. Si el amortiguamiento es pequeño, lo que en este caso significa que b cuadrado sea menor que 4km, tenemos el llamado movimiento amortiguado. Se parece al movimiento armónico simple, pero con la peculiaridad de que la amplitud no es constante, sino que está acotada por una función exponencial. Su forma es del tipo x igual a una constante por una exponencial y por el coseno. Aquí tenemos dos grandes diferencias respecto al movimiento armónico simple. La primera, como he dicho, es que la amplitud va disminuyendo con el tiempo. Lo hace de forma exponencial con un argumento en la exponencial igual a menos t partido por 2 tau. Esa tau, que es numéricamente igual a m partido por b, es la llamada constante de tiempo, que nos regula lo rápido o lo lento que se amortigua el movimiento. La segunda diferencia respecto al movimiento armónico simple es que ahora la frecuencia angular no es raíz de k partido por m o raíz de g partido por l o de lo que sea según el caso, sino que ahora depende del parámetro de amortiguamiento b. Su forma es la que podéis ver aquí, donde es omega sub 0 es la llamada frecuencia natural del sistema, que es la frecuencia con la que oscilaría si tuviese un movimiento armónico simple, es decir, sin amortiguamiento. En el caso del muelle, omega sub 0 sería raíz de k partido por m, en el caso del péndulo, omega sub 0 sería raíz de L partido por G y así sucesivamente. La constante de tiempo tau nos permite saber, como digo, cómo de rápido o de lento se disipa la energía mecánica. Si recordamos del movimiento armónico simple, la energía era proporcional al cuadrado de la amplitud. Y aunque la amplitud disminuye en el movimiento amortiguado, podemos seguir aplicando esa regla para hallar la energía promedio a lo largo de un ciclo. El resultado es que la energía disminuye de forma exponencial. Fijaos que cuando pasa un tiempo igual a la constante de tiempo tau, la energía ha disminuido en un factor 1 partido por e, es decir, ha caído hasta el 37% de su valor anterior. Cada vez que pase un tiempo t igual a tau, sucederá lo mismo. Hay que tener cuidado con algo. En algunos libros no se pone tau igual a m partido por b, como hemos hecho aquí, sino que se define tau como m partido por 2b. De esa forma, cuando pasa un tiempo t igual a tau, es la amplitud la que disminuye en un factor 1 partido por e. Y por tanto, la energía disminuirá en un factor 1 partido por e cuadrado. Ambas formas de definir la constante de tiempo son válidas, pero hay que tener claro cuál vamos a usar. En lo que sigue, continuaremos con nuestra definición de tau igual a m partido por b, y de esa forma nos dará la pérdida de energía al pasar un tiempo t igual a tau. La constante de tiempo nos indica cuántos segundos se tarda en perder un cierto porcentaje de energía. Podríamos pensar, por tanto, que si tau es muy grande, digamos de años, prácticamente no habrá amortiguamiento, en tanto que para tau igual a fracciones de segundo tendremos un movimiento muy amortiguado. Pero el segundo o el año no son unidades adecuadas para decir si un movimiento es muy o poco amortiguado. Lo importante es relacionar tau con t, el periodo. Puede haber situaciones en las que la constante de tiempo sea de una centésima de segundo, muy rápido. Pero si el periodo es de un microsegundo, significa que el sistema oscilará miles de veces sin que su amplitud disminuya significativamente. O al revés, una oscilación con constante de tiempo de una semana puede ser muy amortiguado si el periodo es del orden del año. Para ver si hay mucho o poco amortiguamiento, se suele definir un coeficiente llamado factor de calidad. Se define como la inversa de la pérdida relativa de energía a lo largo de un ciclo y multiplicado por 2pi.
Esa definición hace que los sistemas muy poco amortiguados tengan valores grandes de Q. Y en principio, un movimiento armónico simple tendría un valor Q infinito. La cuestión que se nos plantea es ¿por qué ese factor 2pi? ¿Qué pinta ahí? Bien, vamos a verlo enseguida. Lo primero es hallar el valor de delta DE. Fijaos que la energía va disminuyendo, así que delta DE es negativo. Por eso aparece con barras de valor absoluto. Puede hallarse con facilidad el valor de Q, que resulta igual a esa cantidad. 2pi partido 1 menos la exponencial de menos t partido por tau. La forma general, tal como la veis ahí, es un poco rara, pero vamos a simplificar. Si hacemos la aproximación tau mucho mayor que t, obtenemos una relación sencilla. Q igual a la frecuencia angular por la constante de tiempo. Estrictamente habría que poner omega, pero para amortiguamiento pequeño esa frecuencia de oscilación omega es prácticamente igual a la frecuencia natural del sistema omega sub 0. De ese modo relacionamos dos parámetros importantes del sistema, la frecuencia natural de oscilación y la constante de tiempo. O bien, si queréis, podemos ponerlo como tau partido por t multiplicado por 2pi. Para que os hagáis una idea de cuánto puede valer Q, vamos a ver un par de ejemplos en sistemas poco amortiguados. Las ondas sísmicas tienen un Q del orden de los centenares y gracias a eso podemos detectar terremotos a grandes distancias. Las cuerdas que vibran en un piano, dependiendo de cómo sean, tienen Q del orden de 1000. Gracias a eso, un sonido con un periodo del orden del milisegundo se puede oír durante algunos segundos. Un ejemplo mucho más pequeño, un núcleo atómico excitado puede verse como un oscilador armónico amortiguado. Su valor de Q es muy grande, del orden de 10 elevado a 12. De modo que para nosotros el amortiguamiento de un núcleo atómico es un parpadeo, pero para el núcleo es toda una vida. Vamos ahora a aumentar el valor de B, es decir, el grado de amortiguamiento del sistema. Si volvemos a la ecuación de movimiento amortiguado, veremos que cuando el valor B se hace lo bastante grande, la frecuencia vendrá dada como la raíz de un número negativo. En esas condiciones, lo que hemos visto no nos sirve aquí. Hay que volver a la ecuación diferencial original y ver cuáles son las soluciones para un amortiguamiento muy grande. Hemos visto la solución cuando B cuadrado es menor que 4km. Cuando es igual, tenemos el amortiguamiento crítico y cuando es mayor, el llamado movimiento sobreamortiguado. Ambos tipos de movimiento dependen del tiempo en forma exponencial y ya no hay oscilaciones tipo seno o coseno. Hacer una gráfica comparando los tres tipos de movimiento, el amortiguado, el sobreamortiguado y el de amortiguamiento crítico, es difícil porque depende de los valores de las constantes que aparecen ahí. Pero lo haré para que os hagáis una idea de cómo son. En general, la condición de amortiguamiento crítico es la que nos garantiza que la posición inicial se recupere más rápidamente. Así que es la que suele usarse para los amortiguadores de los vehículos, por ejemplo. Si un día os subís a un autobús y al coger un bache el vehículo empieza a oscilar arriba y abajo, eso es porque los amortiguadores no están trabajando bien, ya que están en movimiento amortiguado en vez de crítico o sobreamortiguado. El sobreamortiguamiento permite explicar por qué un Jedi puede frenar un péndulo. Vamos a verlo. Aquí el maestro Jedi ha convertido la oscilación armónica del péndulo formado por sí mismo en un movimiento sobreamortiguado. Quizás sea movimiento amortiguado, quizás sea amortiguamiento crítico, no está claro. Pero en cualquier caso ha usado la fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento.